La Bruja Escarlata es un personaje sumamente enigmático, tanto para neófitos como para experimentados en el fascinante universo de los cómics y de los héroes con superpoderes. Wanda Maximoff es una mutante, hija del famoso villano de los X-Men Magneto, cuyo gen mutante le concede los poderes de modificar la realidad a su antojo. Tanto en los cómics como en el universo cinematográfico, tiene una relación amorosa con el androide Vision, que inclusive hasta se casaron en una boda como suelen celebrarse las bodas en los cómics, provocadas, interrumpidas y por ende dramatizadas por algunos villanos. La primera relación que tiene este personaje con la realidad es que ésta se ve envuelta en una serie de circunstancias que la llevan a tener un malestar con su cultura, cuya praxis consiste en ser una vengadora que defiende al mundo y a la humanidad de las amenazas que la humanidad por sí sola no puede defenderse. El personaje Wanda es un reflejo del ser humano que busca pertenecer a algo. Es una mujer que inevitablemente va a estrechar relaciones afectivas con sus semejantes en su entorno y que como mujer buscará realizar su vida casándose, teniendo hijos y formando una familia. Nosotros en la realidad también vamos a añorar cosas que nos serán negadas al trabajar la cultura, lo que nos llevará a tener también un malestar con esa cultura que creamos y a desarrollar una neurosis. Ya después entraremos en el tema del malestar de la cultura reflejada en los cómics. Hoy nos dedicaremos a viajar a través de un fenómeno que se nos plantea en dichas historias y con varios personajes que, como consecuencia de sus grandes poderes y de su pequeña y patética humanidad, no tienen la mejor salud mental que digamos y que por ende crean accidentes y amenazas para el planeta Tierra y el universo entero. Bienvenidos sean al canal de Praxis Enmascarada. Hoy presentamos La Bruja Escarlata y la filosofía de René Descartes. Wanda Maximoff, una mutante con los poderes para alterar la realidad y el azar, un día tuvo una crisis neurótica que la llevó a convertirse en una amenaza para los demás. Se casó con un androide llamado Vision, cuya personalidad era artificial. Compleja, claro, hasta el punto de tener la capacidad de crear a un ser, por así decirlo, pero artificial, al final de cuentas, que falla robóticamente cuando se sobrecarga su sistema, lo que nos llevó a tener en algún momento de la historia a un Vision con un cuerpo completamente blanco que no tenía ni sentimientos ni emociones. También, se supone que tuvo 2 hijos mellizos con ese androide, que al final, dentro de todo el drama en las historietas, resultaron no existir. La neurosis y la paranoia de Wanda la llevaron a culpar a los Vengadores de todo lo que les ocurrió a sus hijos, y en consecuencia, realizó una masacre en la mansión de los Vengadores, manipulando la realidad y las mentes de varios de ellos, asesinando en el proceso a su esposo Vision y a su mejor amigo Clint Barton, también conocido como Ojo de Halcón. Muchos héroes se juntaron para hacerle frente, y el que logró vencerla es el Doctor Strange con su dominio de las artes místicas. Una vez derrotada y maniatada, llega su padre Magneto con la petición de que le permitan llevársela con él a Genosha, un país ficticio dentro del universo Marvel. En Genosha, Magneto le pide al mejor telépata del mundo, el profesor Charles Xavier, y al amo de las artes místicas, el Doctor Strange, que intenten curar la neurosis de su hija, que con sus poderes de alteración de la realidad, insiste en crear una realidad en donde está con sus hijos mellizos al lado de su esposo Vision. El profesor Charles Xavier hace todo lo que puede para convencer telepáticamente a Wanda de que sus visiones de la realidad no son más que alteraciones que ella misma hace con sus poderes y que en realidad ella nunca pudo tener hijos. Solo se hace daño a sí misma en el bucle de estar creando una realidad y en el proceso de darse cuenta que todo es una ilusión. Wanda siempre termina cediendo, culpándose a sí misma por la muerte de los Vengadores y de la de su esposo en una neurosis total. Charles Xavier sabe que ella regresará al comportamiento repetitivo de volver a alterar la realidad una vez que recupere sus fuerzas, y sabe que en algún momento no tendrá la capacidad de someter su voluntad con sus poderes telepáticos. Es por eso por lo que viaja a Nueva York, donde cita tanto a los X-Men como a los Vengadores para que juntos decidan qué hacer con la Bruja Escarlata, ya que ella está en potencia de convertirse en una amenaza para el universo entero. Es ahí donde se abre un debate mediante el cual se pone en discusión la vida de Wanda Maximoff. Algunos están de acuerdo con cesarla y algunos otros están completamente en contra, y deciden ir a verla a Genosha para escuchar qué es lo que ella quiere y cómo se siente al respecto. Llegan a la ciudad en ruinas. Ambos telépatas
Tanto el profesor Xavier como Emma Frost no perciben la presencia de Wanda ni de Magneto en todo el lugar. Y de pronto, el profesor Xavier desaparece de la vista de todos. Y de pronto, todos los personajes empiezan a sentir un terror por no saber qué es real y qué no. Una luz blanca ilumina las conciencias de todos, tanto de los personajes como del lector a través del coloreado de las viñetas. Después de la oscuridad, abrimos los ojos y aparecemos en un mundo nuevo, en una nueva realidad utópica en la cual todos nuestros sueños y anhelos son cumplidos. Spider-Man se levanta al lado de su esposa Gwen Stacy, su primer amor, que fue asesinada por el Duende Verde en aquel lejano y clásico cómic. Los mutantes, en lugar de ser una minoría perseguida y temida por la gente, son por el contrario lo común, siendo los humanos unos invitados en su mundo. La nueva minoría que es bienvenida, claro, pero que está condenada a desaparecer en ese necesario desarrollo y evolución del Homo sapiens al Homo superior. Steve Rogers, el Capitán América, nunca fue congelado y ahora es un anciano que vive tranquilamente en el condado de Queens. Nunca fue arrebatado de su mundo para convivir con tiempos a los cuales no pertenece. En esa utopía, Magneto era el rey de ese mundo mutante y tuvo una hija, Wanda, que milagrosamente había nacido humana, es decir, no había nacido con el gen mutante. Hablemos de la realidad. El mundo moderno en el que vivimos está fundamentado en el pensamiento idealista de René Descartes, que en el año 1637 publicó su Discurso del Método, mediante el cual proponía una forma para llegar a un conocimiento del cual podamos estar seguros de su veracidad, es decir, saber qué es real y qué no. En aquellas épocas, la Iglesia tenía el poder político y económico, decidía las fronteras, fundamentaba las cosas y establecía un control estricto del saber, la filosofía y el comercio. Todas las ciencias que se enseñaban y los pensamientos que se promovían debían tener como fundamento la fe y el relato cristiano. Y todo estaba bien. Era una utopía en la cual solo bastaba con confesar los pecados en el confesionario y seguir las enseñanzas de Cristo en los evangelios para asegurar un lugar en el paraíso y tener la vida eterna. Todo el sufrimiento e ignominia humana no tenía valor alguno, debido a que el valor de la vida estaba en la vida después de la vida. Descartes dedicó gran parte de su vida a meditar sobre la veracidad de la realidad que lo rodeaba, ya que había un punto de esa realidad que el sistema y las estructuras eclesiásticas no dejaban ver. Giordano Bruno había sido quemado vivo por las autoridades eclesiásticas debido a que mediante la observación había planteado que el sol era una estrella como muchas en el cielo y que por ende la vida en la tierra también era una como muchas en el cielo. Lo anterior iba en contra de lo planteado en la Biblia y en los evangelios, ya que en dichos documentos se ponía a Dios como el creador del hombre y del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Dios dotaba a los linajes con la capacidad de gobernar, y estos linajes dividían la tierra y nombraban a las cosas. Descartes y la gente no podían ver más allá de lo que el sistema les permitía ver, y es por eso por lo que se planteó dudar de todo lo existente como primer paso para encontrar la realidad verdadera. Dentro de sus meditaciones, Descartes descubrió finalmente que mientras duda de la existencia de todo, está pensando, por ende, piensa y luego existe, ya que solamente puede estar seguro de eso, de que piensa. Así es como por lo menos Descartes podía estar seguro de que él existe. También planteaba la existencia de Dios, muy como haciéndole las barbas al orden eclesiástico, esperando que la Inquisición no lo persiga, ya que se planteaba al ser humano pecador como imperfecto, y como era imperfecto, tenía que haber un ser perfecto a la existencia que lo hubiera creado. Si nosotros como humanos conocemos lo perfecto, es porque ya fuera existe el ser perfecto que es Dios, que nos pone las ideas perfectas en nuestra cabeza. Así, Descartes también justifica la existencia de las cosas y del mundo exterior, ya que Dios es infinitamente bueno, y dentro de su bondad infinita no se puede permitir engañarnos. Cabe preguntarnos si la institución eclesiástica que representaba a Dios en la tierra era infinitamente buena. Sin embargo, hay un planteamiento que se hace René Descartes en sus meditaciones metafísicas, en la cual sugiere que tal vez exista la remota posibilidad de que un genio maligno nos puso una realidad falsa, de tal modo que toda evidencia que recopilemos de esta realidad nos llevaría al error. Y eso es justamente lo que pasa en el cómic House of M. Wanda Maximoff sería ese genio maligno, con el poder de ponernos una realidad frente a nosotros que es falsa. En el cómic,
Todos se encuentran cegados dentro de esa burbuja de realidad que la Bruja Escarlata había creado, debido a que todos fueron tentados con el cumplimiento de sus deseos. El personaje que va a ser una representación en el cómic de Descartes, o de cualquier otro individuo que se atreva a dudar de su realidad, va a ser Wolverine. Wolverine despierta siendo un agente de S.H.I.E.L.D. de muy alto rango, pero con recuerdos muy frescos de lo que había pasado realmente momentos antes en Genosha, mientras buscaban a la Bruja Escarlata y a Magneto, además de los recuerdos de toda su vida. Recordaba toda la tortura que había pasado su cuerpo y su alma al estar dentro de un laboratorio conectado a diversos tubos que le iban a inyectar dolorosamente el famoso metal adamantium. Se iba a acordar de sus viejos amores y viejas peleas. Su realidad externa lo quería hacer recordar la realidad que el genio maligno le había impuesto, pero los recuerdos del infinito dolor y agonía que representaban la verdadera realidad eran más fuertes. Realmente la razón por la que Wolverine pudo recordar la verdadera realidad fue gracias a su factor de curación, que, así como regeneraba las heridas de su cuerpo, también regeneró el tejido cerebral que contenía los recuerdos de la verdadera realidad. Descartes, por miedo a la Inquisición, dentro de su discurso, manejaba el hecho de procurar cambiar solamente los propios deseos antes del orden del mundo, obedecer las leyes y costumbres de cada país, conservar la religión, seguir con firmeza las opiniones dudosas pero comúnmente aceptadas, etc. Wolverine no es Descartes. No hay muchas cosas en el universo Marvel a las cuales Wolverine tema, y es por eso por lo que no le va a importar desobedecer el orden establecido en esa realidad falsa y se va a aventar en la búsqueda de la verdad. Con mucha ayuda argumentativa del escritor Brian Michael Bendis, Wolverine se las ingenia para descubrir la forma de contactar con sus compañeros Vengadores y X-Men en esa realidad falsa, y hacerles entender que aquello que ellos veían como realidad no era más que una ilusión realizada por Wanda. Y forma una especie de pequeño ejército que en secreto iban a derrocar al régimen aristocrático de Magneto con el fin de encontrar respuestas a lo sucedido y encontrar también una forma de regresar las cosas tal y como las habían dejado antes. En resumen, le iban a quitar el poder de controlar la realidad al régimen aristocrático. René Descartes tuvo visiones muy claras de que la realidad que habitaba no era del todo cierta, debido a que una nueva clase social, la burguesía, vio en el territorio recién descubierto de América su libertad y capacidad de pensar y crear un nuevo mundo con el cual comerciar fuera de los pestilentes feudos. Pudo vislumbrar la artificialidad del mundo creado por la Iglesia con su poder político al perder esta última parte del poder económico que tenía a manos de la burguesía. Además de que la Iglesia ya no podía justificar el hecho de que ellos eran los protagonistas de la historia al no poder esconder todas las novedades que el descubrimiento de América trajo consigo. Entre ellas, otros seres semejantes con otras formas de ver el cielo y el sol, la tierra y el agua, y al ser. Así como Wolverine juntó a muchos de sus compañeros y juntos formaron un grupo de personas que conocían la realidad, esta nueva clase social, la burguesía, sabía que pensaba y luego existía, ya que solo tuvieron que pensar un mundo nuevo para crearlo. Y así, con ese conocimiento de la realidad, tuvieron que pasar un par de siglos para que tuvieran el poder económico suficiente para quitarle también el poder político al orden eclesiástico en la Revolución Francesa. Estas personas conocían la realidad que habían creado por medio del ideal de la razón, y con esa bandera tomaron la Bastilla y decapitaron al hombre que Dios había puesto para gobernar su reino, a Luis XVI. Esta clase social, la burguesía, venía con un nuevo esquema moral, el cual por un lado tenía a la razón iluminista como lo representante de todo lo bueno, y por el contrario, en el lado de la maldad, tenían a la ignorancia de justificar el origen de las cosas con la fe de que Dios así las hizo, sin una evidencia que se consiga de la experiencia del hombre con las cosas. Esa ignorancia que tenían los gobernantes franceses que poseían el control de la realidad mediante la política, tenían a la población en un estado ignominioso de hambre y pobreza, y no se veía que el gobierno fuera a hacer algo por remediar eso. Cuenta el mito que no había comida ni pan para alimentar a la gente, y con esa necesidad, el pueblo fue a exigir a la reina María Antonieta de Austria medidas para remediar su hambre. María Antonieta, cínica e ignorantemente, muy probablemente eructando su desayuno, proclamaba ante el pueblo que si no hay pan, que mejor les den pasteles. Lo demás es historia. En el cómic House of M hay un momento muy especial en el que Scott Summers, también conocido como Cíclope, les está diciendo a sus compañeros justamente que no se apeguen a sus códigos morales de superhéroes en esa batalla, ya que si la perdían, perderían todo. En ese momento es cuando los héroes debaten qué tan necesario era emprender dicho conflicto.
Magneto y la Bruja Escarlata habían obtenido lo que ellos querían, pero todos los demás también. Vivían en una realidad utópica, felices porque habían realizado sus más grandes deseos, y no solo ellos, sino también sus seres queridos. En la realidad, Peter Parker, Spider-Man, estaba felizmente casado con Mary Jane Watson, pero en esa realidad falsa, él estaba casado con Gwen Stacy. Y Mary Jane era una de las actrices humanas más famosas del mundo. ¿Por qué sacarla de esa realidad? ¿Quiénes somos nosotros para decidir cómo debe ser el mundo?, se preguntan los héroes. Spider-Man sale de la habitación. Claramente es una pregunta que prefiere no plantearse al ver cómo todos eran felices, al ver cómo él mismo era feliz y realizado en esa realidad ficticia. Los demás héroes se quedan callados. Una viñeta entera dedicada al silencio de los héroes. Nos dividiremos en 3 equipos, dice Cíclope, una viñeta después. Y así comienza la misión. Lo demás es historia. Nosotros podemos plantearnos que todo lo que nos rodea y que nosotros interpretamos como realidad pudiera llegar a ser falso, tal y como Descartes se plantea en sus meditaciones al conceptualizar a un posible genio maligno, y tal y como Wolverine en el cómic se pregunta al tener todavía muy vivos sus recuerdos y dolores. ¿Habrá allá afuera un genio maligno que manipula nuestra realidad para hacernos creer algo que no es verdadero? Quizá nos aventuremos a responder esa pregunta. Los invito a continuar en este viaje a través del pensamiento y los cómics, suscribiéndose a este canal, darle clic a la campanita para que les notifique cuando un nuevo episodio esté disponible y dándole me gusta al video si es que les agradó. También los invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para estar al tanto de más novedades, así como mi blog en la plataforma WordPress, en donde profundizaré en muchos de los temas tocados en los videos. Nuevamente, muchas gracias por llegar hasta aquí. Se despide Praxis Enmascarada. Hasta la próxima.